Queridos amigos y camaradas, bienvenidos un día más a nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Eh, Saludarles y, bueno, pues agradecerles su presencia. Recomendarles, como siempre, que hagan ustedes su parte del trabajo. La suscripción, darle al like, darle a la campanita y sobre todo, compartir los contenidos con quien ustedes consideren. Y esto deben hacerlo si ustedes quieren fastidiar a la OTAN. Fundamentalmente, háganlo por fastidiar a la OTAN y a Ursula von der Leyen y a las sabandijas de la prensa. Es decir, es un acto militante. Y a los británicos, no te olvides, yo es que a los británicos me quedo muy bien. Que no cuesta dinero, solo un pequeñito esfuerzo, y así ustedes pues les cabrea, ¿no? Que es lo que se merecen antes de que algún iraní les lance un misil. Es decir, bueno, en definitiva, que colaboren con nosotros en contrarrestar esta censura, ¿no? Que nos hace. Bueno, por empezar por algún sitio, ahora os diré, un momento, que es que tengo aquí una interferencia. Bueno, a ver. Si te has quedado un poco congelado. Ahora. Ahora, ¿no? Bien. Bueno, como ustedes saben, ya llevamos un mes de conflicto en el Golfo Pérsico. Fracasó el plan de las 48 horas, fracasó el plan de los 4 días, fracasó el plan de los 10 días, fracasó el plan de la semana, de las 2 semanas, de las 3 semanas y de las 4 semanas. Ahora no sabemos en qué plan estamos. Estamos esperando una especie de desembarco de Normandía, de buscar al soldado Ryan o alguna cosa así. Pero lo que me trae a hablar hoy es que en general ustedes, como mucha gente, tenemos tendencia a pensar que el conflicto está muy lejos, está allí, en el Golfo Pérsico, que el conflicto, como otros conflictos que han ocurrido, pues no nos afectan directamente. Es verdad, las bombas no las escuchamos, los cañonazos no los escuchamos, están lejos. Pero yo quería hacerles entender que a pesar de la lejanía geográfica, esto nos va a afectar directamente. Y lo vamos a analizar atendiendo a una serie de conceptos que voy a intentar explicarlos para que ustedes los puedan utilizar en sus propias percepciones y análisis sobre los conflictos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que ustedes simplemente tengan herramientas que puedan luego aplicar a lo que está ocurriendo. Bueno, el primer concepto es el concepto de convergencia de catástrofes. Este palabra, bueno, pues fue acuñado por teóricos de la teoría de la complejidad y de la seguridad global. La teoría de la complejidad, los sistemas caóticos, los sistemas no lineales, ¿no? Es decir, suele ser una teoría de origen matemático, mucho aparato matemático, aplicada a muchos aspectos de la ciencia, y, bueno, se aplica también a las ciencias sociales, como sistemas complejos que son, como sistemas no lineales. El punto crítico que nos indica la convergencia de catástrofes es que, que existe un punto crítico. La convergencia de catástrofes es un punto crítico donde múltiples crisis que son independientes porque afectan a planos de la realidad que no tienen por qué estar conectados, en principio, como puede ser la energía, el clima, las migraciones, la sanidad, la seguridad y demás, pues se acaban solapando, entran en crisis y todas estas crisis se acaban solapando y interactúan sinérgicamente. ¿Qué quiere decir esto de sinérgicamente? Pues que unas crisis van a reforzar las otras. Es decir, entran en un proceso de realimentación. El concepto, bueno, pues es decir, para que lo entendamos, la convergencia de catástrofes no es una cadena de eventos lineales. Es decir, que la crisis A
causada por A, pues influye en la crisis B o crea la crisis B y la crisis B crea la crisis C, sino que se produce una red de retroalimentación donde una de las crisis acaba alimentando a las otras y se supera así la capacidad de resistencia que tienen los sistemas políticos, económicos, ecológicos, sanitarios, etc. La tesis central por la que me guío es que un conflicto en el Golfo Pérsico no es un conflicto localizado, sino que es un acelerador sistémico que sincroniza varias crisis latentes a escala global. Por ejemplo, la crisis en Ucrania realmente es una crisis mucho más localizada y si no hubiera intervenido otros países, no hubiera pasado de ser una operación militar en el este de Ucrania. 2 meses. Si, por ejemplo, entre Myanmar y Tailandia, bueno, pues una crisis localizada y que no afecta, en principio, no se sincroniza con otro tipo de crisis y no afecta a la seguridad global, no afecta al sistema global, ¿no? Y es que el Golfo Pérsico tiene unas características especiales, ¿no? Y bueno, pues veréis, es decir, hay 5 dimensiones, es decir, que podemos identificar en la crisis del Golfo Pérsico que sí nos afectan globalmente. Bien, en primer lugar, el Golfo Pérsico es un nodo global, un nodo neural global, es decir, y por lo tanto tiene una importancia geoestratégica. ¿Por qué? Porque el 30% del petróleo y el 20% del gas natural del mundo pasa por un punto de estrangulamiento geopolítico que se llama Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, es una ruta de tránsito de la energía que es imprescindible para el sistema de equilibrio global. No es cualquier cosa. No es una carretera entre Tailandia y Myanmar. Ni siquiera es una población en la línea de contacto en la frontera entre el frente ruso y el frente ucraniano. Es un punto que tiene una vulnerabilidad sistémica grande. ¿Por qué? Porque hay muchas infraestructuras críticas concentradas allí. Y tiene una interdependencia extrema con el resto de los sistemas globales. Cualquier interrupción que se produce en esa zona no afecta solo al precio de las materias primas, sino a la cadena de distribución global, por la cual discurren no solamente productos energéticos, sino también otros que son necesarios para el mantenimiento de la cadena de producción en otros sitios. Ahora lo veremos todo esto, ¿no? El segundo factor, bueno, de esto de las consecuencias de las 5 dimensiones de la convergencia de catástrofes, es, por lo tanto, hay una cosa inicial, el choque inicial, que es esta dimensión energética, que produce un shock de precios, aumento exponencial de los precios del crudo. Hay que decir que si ustedes van ahora, entran en Google y miran precio del petróleo Brent, tener en cuenta una cosa, eso es el precio en los mercados de futuro, del petróleo que se va a servir dentro de semanas o meses. Hoy, el precio, si ustedes cogen su petrolero, que lo tienen aparcado en casa, ¿no? Cogen su petrolero y se van allí a Exxon y van a un puerto de Oman y dicen, llémelo y dígame cuánto le debo, está a $180 el barril. O sea que, cuidado, que... Es decir, los mercados de futuros vienen muy bien para la especulación, como ha hecho la familia Trump y los amigos de Trump, con sus declaraciones y sus tweets para subir, que fluctúe el precio del petróleo, pero no es la realidad. La realidad es esa que les comento. Esto, lógicamente, provoca una crisis en la balanza de pagos, porque, claro, la factura energética a muchos países le va a costar mucho más. Prácticamente el precio del petróleo es que en un mes es que ha subido un 50% el barril de futuro, repito, no el que se paga in situ, y que puede subir mucho más. Claro, esto provocará pues déficits comerciales.
algunos de estos déficits comerciales van a ser insostenibles y van a afectar a la economía de muchos países, haciéndolos entrar en recesión. Esto además ejerce una presión sobre las divisas de los países e incluso puede provocar un default de esas economías, es decir, entrar en quiebra, para entendernos. Y, en general, una estanflación global, es decir, paralización del crecimiento económico combinado con una inflación estructural por el aumento de los precios básicos y los aumentos de los costes logísticos. Porque, claro, cuando se cortan cadenas de suministros y además se aumenta el precio de los combustibles, pues imagínate, el barco que venía de Asia, que pasaba por el estrecho, por ejemplo, hacia el canal de Suez y llegaba a Europa, a tener que darse una vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza en el sur de África y subir todo el Atlántico hasta arriba, eso hay que pagarlo en precio de combustible. Con lo cual es delicado, ¿no? El otro aspecto tiene una dimensión geopolítica, ese conflicto, y eso va a implicar una división entre bloques, por ejemplo, solo como ejemplo, entre potencias productoras y potencias consumidoras. Hay riesgo de militarización de las rutas marítimas, porque todo el mundo va a querer asegurar los estrechos, los canales, etcétera, ¿no? Y, claro, es decir, todo esto además pone en funcionamiento actores, por ejemplo, en el caso del Golfo Pérsico, como son Yemen, Irak, Siria, Líbano, que provocan que se escalen las tensiones en la región. Y además se produce una tensión con respecto a los programas nucleares. Es decir, que puede llevar a una proliferación de armas nucleares porque todo el mundo va a buscar la disuasión para garantizar su defensa, ya que, como hemos visto, el tener bases militares norteamericanas no garantiza absolutamente nada. Con lo cual, no solo es que Irán puede en un momento determinado pensar en desarrollar su disuasión nuclear, es que iban a estar también Arabia Saudita, Turquía. Otro aspecto, otra de las dimensiones, la alimentaria y la hídrica. Esta la podríamos llamar la crisis silenciosa, porque se habla, pero se habla muy superficialmente del tema, ¿no? Sabemos que el Golfo es un importador masivo de grano, porque allí prácticamente no hay agricultura, todos esos países tienen que importar los alimentos, con lo cual una volatilidad financiera en cuanto a los precios de los alimentos implica un sobrecoste para ellos, pero es que además si se rompen las cadenas de suministros, es que puede que no les lleguen ni los productos. En Dubái los supermercados están completamente vacíos. Claro. Pero es que además, como subproductos de los procesos petroquímicos, del petróleo y del gas, aumentan los precios de los fertilizantes, trasladando el shock energético al coste de los alimentos, porque simplemente la producción agrícola se va a hundir. Se puede perder incluso la cosecha de este año, porque entramos en el momento de que hay que sembrar y no va a haber fertilizantes suficientes. Otra dimensión es la ecológica, más que la climática, la ecológica, que es lo que podríamos llamar el pasivo ambiental. Bueno, pues porque al final se queman pozos petrolíferos o de gas, se liberan cantidades masivas de carbono negro, hollín, y aerosoles a la atmósfera. Esto ya se comprobó en la guerra de Kuwait en 1991, cómo afectó a los monzones asiáticos y aceleró el derretimiento de glaciales, por ejemplo, en el Himalaya. Es decir, esto tiene unas consecuencias que luego se tardan años en recuperar. Igualmente, con los derrames masivos, pues, por la destrucción de barcos, de petroleros, de gaseros y demás, que están ocurriendo, ¿no? Con una contaminación en los mares, en las aguas,
que puede durar mucho tiempo. Es decir, Santi, que está en Galicia, sabe lo que es que un petrolero encalle y provoque un derrame que llega a las costas. Y que conste que aquí estamos en el Atlántico, un océano muy vivo, y por Y no, suerte se claro, no en recuperió el Golfo. pronto. Claro, pero allí en el Golfo Pérsico está aquello, es como un lago, se puede decir, ¿no? Claro, es decir, otra dimensión, la cuarta, pues es la dimensión migratoria. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si todo esto, todas estas catástrofes van convergiendo, estas crisis convergen? Uno, los estados del Golfo, por la caída de la producción, porque se han destruido las infraestructuras, van a proceder a expulsar trabajadores expatriados, porque la inmensa mayoría de la clase trabajadora en Kuwait, en Bahrein, en Emiratos, en Qatar, en Arabia Saudita, son asiáticos y árabes. Son filipinos, son indonesios, son de Bangladesh, ¿eh? Son de Libia, mucho egipcio. Claro, se van a quedar sin trabajo. ¿Qué van a hacer estas petromonarquías? Echarlos. Lo cual va a crear en sus países de origen también una crisis, porque esas repatriaciones masivas, es decir, le van a provocar, lógicamente, un desgaste, porque le van a entrar millones de personas a las que, de alguna manera, hay que dar alimentos, hay que dar sanidad, etcétera, etcétera. Igualmente, puede haber nuevamente flujos masivos hacia Europa, porque la gente tendrá que buscarse la vida, como sea. Entonces, bueno, pues refugiados de zonas de conflicto, más migrantes económicos desbordados, como es el caso de esta gente, puede acabar superando la capacidad de acogida, como ya ha ocurrido alguna vez, europea, y generando un montón de tensiones políticas que conocemos muy bien en Europa. Porque al final las estructuras no dan para más. Y todo se empieza a colapsar. Otra dimensión, pues que se empieza, como cuando todas estas 5 dimensiones empiezan a entrelazarse, se producen los mecanismos de retroalimentación, lo que antes yo denominaba sinergia. Bueno, pues muy bien, es decir, pues aquí tenemos 5 mecanismos que van a retroalimentar estas crisis, ¿no? Una es que la energía, la crisis de la energía va a llevar a una crisis de alimentos, como hemos dicho. El aumento del precio va a encarecer los fertilizantes, va a encarecer el transporte, disparando la crisis agrícola y ganadera y, por lo tanto, pudiendo provocar una caída de la producción, pudiendo provocar hambrunas en algunos sitios. Y sobre todo... Perdón un momento, porque es que hay un comentario aquí de Maite que dice que no va a pasar en todo el mundo lo de los fertilizantes, porque dice que en España tenemos muchos. No lo sé, igual sí tenemos No lo muchos. sé, yo sé que en España los agricultores están comprando fertilizantes rusos como si no hubiera un mañana. Claro, y es que además, aunque tengamos, están en empresas privadas y un señor Sí, de no, pero Cáceres además, o de Valencia pero va a además ganar dinero. vamos a suponer que hubiéramos tenido reservas y lográramos salvar la campaña de este año. Imaginemos. Pero para la campaña del año que viene, lo que podéis contar es con la subida de precios brutal que va a haber. Claro. A ver, esto no es tontería. China ya ha prohibido la exportación de fertilizantes. Segundo país del mundo. Rusia ya ha prohibido la exportación de fertilizantes. Primer país del mundo. Los dos siguientes son Arabia Saudita y Qatar, que no pueden exportar nada en estos momentos. Estos son los 4 países que producen de mayor producción de fertilizantes del mundo. Aquí yo no sé, no tengo el dato de cuáles son las reservas estratégicas de fertilizantes en España, pero lo que sí es seguro, porque eso sí lo conozco directamente de gente del campo, es que están comprando fertilizantes rusos como pueden, porque no hay. Además es eso, es que está en manos privadas, porque dices tú, es del Estado, bueno, pues me lo quedo. Pero al estar en manos privadas,
el dueño del fertilizante, Va a si un especular. chino se lo compra al triple que un español, pues se lo va a vender al chino, Va a indudablemente. especular, efectivamente, lógicamente, va a especular. Los mercados, este tipo de mercados son especulativos todos. Cuando hablan de los mercados de futuro y todo eso, son mercados especulativos. Bien, pues esta cuestión de los alimentos puede provocar escasez, en algunos sitios hambre, escasez, y esto lógicamente va a llevar ¿a qué? A una crisis de inestabilidad, carestía alimentaria, protestas sociales, revueltas que pueden desestabilizar gobiernos fundamentalmente en África y en Asia, pero cuidado también en Europa o en Latinoamérica. Estas inestabilidades, pues claro, que desestabilizan gobiernos, e incluso de países productores o vecinos, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Que van a exacerbar los conflictos locales y van a reducir aún más la oferta energética. La crisis ambiental va a llevar ese daño, el hollín, la contaminación y todo demás, va a degradar recursos hídricos, va a exacerbar conflictos locales que ya existían y más desestabilización. Y luego, además, imaginemos la cantidad de ataques híbridos a infraestructuras críticas que se pueden producir en una situación de conflicto como la actual, a oleoductos, redes eléctricas, sistema financiero, que además pueden ser simultáneos a las operaciones militares, generando una auténtica parálisis operativa. No quiere decir ya nada si se cortan los cables submarinos, que puede romper la cadena que posibilitan las transacciones comerciales entre Asia, América, África y Europa. ¿Consecuencias sistémicas de todo esto? Bueno, pues otras consecuencias sistémicas son paralización de los organismos multilaterales. Ya vemos como la ONU y nada, aquí nadie hace nada porque no hay posibilidad de hacer nada, porque eso todo es una arquitectura muerta. Eso es cartón piedra que se han ido abajo. Esto nos indica también el fin de la globalización ingenuo-felizota que nos hayan vendido, ¿no? Es decir, esa globalización en la cual todos íbamos a progresar, a un mundo mejor con el fin de la historia. Lo que vemos es una transición forzada hacia bloques regionales autárquicos para garantizar precisamente cada uno sus suministros. Eso se llama regionalización, que es lo contrario de la globalización. Ahora, es verdad que eso, dentro del modelo económico que tenemos, pues implica una pérdida de eficiencia. Porque, claro, de poder comprar a lo mejor unos productos en X país que te lo dejaba muy baratito, ahora lo tienes que comprar en un país más cercano, que igual es más caro. Pero claro, te aseguras de que llegue. Es que a lo mejor del país lejano es que ya no te llega. O a lo mejor los precios del transporte se han elevado tanto que deja de ser rentable comprarse. Esto va a pasar. Y, por supuesto, todo va a traer también una crisis de legitimidad en los sistemas políticos, sociales y económicos que tenemos, porque al final veremos que no se ha podido impedir esa convergencia de catástrofes, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Se puede prevenir esta convergencia de catástrofes? Bueno, pues la primera reflexión crítica que hay que hacer es que generalmente, y esto lo vemos en muchos análisis, se cae en una cosa que se llama la falacia de la contención. Y es que aquellos que consideran que cualquier conflicto militar puede mantenerse localizado en un mundo hiperconectado como el actual. Eso es prácticamente imposible. Y esa falacia de la contención hace que no se tenga un enfoque de policrisis, de entender que cuando hablemos de una crisis no podemos hablar exclusivamente de una crisis energética, de una crisis geopolítica, de una crisis alimentaria o sanitaria, sino que hay que apostar por asumir ese concepto de policrisis, de resistencia sistémica, en el cual pues los gobiernos deberían tomar decisiones
que sirvieran a futuro para enfrentar situaciones como esta. Por ejemplo, la diversificación energética, las reservas estratégicas ampliadas, los protocolos de coordinación civil y militar para situaciones complejas, es decir, planificar, no esperar a que las cosas ocurran, y ahora nos encontramos con situaciones que se pueden poner muy duras, ¿no? Un conflicto en el Golfo Pérsico realmente es un mecanismo de sincronización, ¿sí? Es decir, no es una simple guerra, es un mecanismo de sincronización que hace colapsar simultáneamente mercados energéticos, sistemas alimentarios, estabilidad geopolítica, ecología, es decir, y eso, la convergencia de catástrofes, pues es la que nos obliga a entender que las consecuencias colaterales del conflicto ya no son externas a él, sino que constituyen un campo de batalla, quizás el campo de batalla principal en las guerras de quinta generación, que son las que estamos viendo en este momento. Campos de batalla donde lo que se está decidiendo es la estabilidad global, no una situación puntual en una determinada zona del mundo. Entonces, bueno, es decir, esto es para llevarles a la idea de que cuando se analice un conflicto como este, hay que verlo en su contexto global, por las consecuencias que va a tener. No simplemente, si ahora llegan unos marines y desembarcan allí en un islote, que eso, que está muy bien desde el punto de vista táctico, en lo que se dedicamos al tema del análisis militar, bueno, puede tener alguna importancia. Pero eso no es lo que van a sufrir la mayoría de los habitantes del globo, la mayoría de ustedes que nos ven. Lo que van a sufrir son las consecuencias colaterales. Y bueno, pues para ver cómo se produce esta convergencia de catástrofes y esto que estoy contando, que a algunos le puede parecer o demasiado sensacionalista o pesimista o incluso exagerado, y lo entiendo, porque generalmente en los medios de la comunicación de la gusanera, pues esta cosa no se habla. Entonces, bueno, yo lo entiendo. Pero bueno, para eso hay dos conceptos que nos ayudarán a entender esto. Son conceptos perfectamente estudiados, perfectamente analizados, son conceptos científicos. Uno es la trampa de la escalada y la otra es la falacia de los costes hundidos. Alguna vez en algún programa hemos hablado de cosas de estas, ¿no? ¿Qué es la trampa de la escalada? Para entender un poco, cada uno pueda tener una idea de ello, ¿no? Bueno, pues es un proceso por el cual un actor, tras comprometerse en una línea de acción, por ejemplo, Trump en la agresión a Irán, continúa invirtiendo recursos en esa acción, a pesar de la evidencia creciente de que está fracasando. ¿Y por qué? Porque retirarse se percibe como más costoso que seguir en la escalada. Es decir, sabe que las ganancias van a ser decrecientes si sigue escalando. Van a provocar, van a ahondar en las crisis, aunque consiga desembarcar en un islote y ocuparlo. Pero va a agravar esta crisis que hemos comentado. Y entonces, es decir, podría decir, hombre, mira, me retiro porque lo que vamos a hacer es empeorarlo todo. Pero eso no está en la psicología del que piensa que ya se ha comprometido en esa línea de acción y que hay que seguir invirtiendo recursos en ella a pesar de estar fracasando. Porque si se retira, todo, pues fíjate, qué crisis, qué derrota. ¿Qué es la falacia de los costes hundidos? Bueno, pues es la percepción por el cual el que se ha metido en la acción, por ejemplo, Donald Trump, los amigos de Einstein, las inversiones pasadas en tiempo, dinero, vidas, prestigio, que ya no se pueden recuperar, se utilizan como justificación para seguir invirtiendo en lugar de abandonar una estrategia fallida. Es decir, ¿cómo nos vamos a ir ahora del Golfo Pérsico cuando ya tenemos muertos, nos han destruido instalaciones, nuestras bases, etcétera? Tenemos un portaaviones hecho un Cristo en Croacia, ahora en un puerto de Croacia.
¿cómo quedaríamos ante la opinión pública de nuestro país si ahora nos retiramos? Y es que a esa gentuza le importa más políticamente lo que ellos pierden que Y lo que le pueda pasar. entonces dirán que, para justificarse, que con el tiempo que ya le hemos dedicado, con las vidas que hemos sacrificado, con el dinero que ya hemos gastado, con el prestigio que hemos puesto en juego, ¿cómo nos vamos a retirar ahora? Es el truco del jugador, ¿no? Que sigue metiendo monedas porque, Hasta que lo pierde todo. claro, Esos son los costes hundidos, efectivamente. Entonces, bueno, pues estos mecanismos, ¿qué pasa? Que operan simultáneamente en distintos niveles. Es decir, empezamos, el mecanismo de activación, la trampa de la escalada, ¿no? ¿Cómo se activa? Bueno, pues como todo conflicto suele iniciarse con una operación limitada. Vamos a bombardear sus instalaciones nucleares. Junio de 2025. Y a partir de ahí, bueno, pues se produce un cache selectivo y, bueno, como es una acción limitada, hay una respuesta limitada, que es lo que vimos en junio de 2025, pero como hay una tal concentración de activos críticos en la zona y además interdependiente unos de otros, cada respuesta que haga un actor respecto a una acción del otro provoca una nueva vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que claro, el primer actor, el que inicia la acción limitada, no puede tolerar porque pierde la credibilidad. Por ejemplo, hemos bombardeado las instalaciones nucleares iraníes, ya no existen. Esto ha sido una victoria maravillosa, una operación increíble que nunca se había visto en la historia militar. Y un mes después están diciendo que Irán tiene que entregar su material radiactivo porque no lo han destruido. O Irán diciendo que no, es decir, que las instalaciones nucleares siguen funcionando. Entonces, claro, la respuesta iraní es acelerar efectivamente la reconstrucción o volver a abrir sus instalaciones nucleares, y esto es una escalada mayor. Y entonces el que inició, claro, si ahora no hace nada, pues pierde su credibilidad. Fíjate lo que dijo, que lo había destruido todo, y ahí están los iraníes. Queda como un imbécil. Y entonces entra en funcionamiento, una vez activado por esa acción limitada, entra en funcionamiento en la dinámica de la escalada. La dinámica de la escalada que, bueno, tiene 4 partes, ¿no? Por decirlo así. Es decir, lo tiene por aquí, haces el ataque limitado y después hay una represalia proporcional, porque el agredido tiene que responder para disuadir de futuros ataques. Y, claro, esa respuesta genera una nueva vulnerabilidad en el otro, en el agresor, que, claro, ¿qué va a decir? No podemos permitir que interprete nuestra moderación como debilidad. Y entonces se inicia, aumenta la escalada. Y entonces vemos lo que pasó el 28 de marzo. Hay que acabar con ellos. Y ahí ya se llega a la última fase, que es la de la guerra abierta. Porque ya no hay vuelta atrás. Porque nos dirán los que han iniciado la agresión que el coste de detenerse es mayor que el de continuar. En ese momento que se produce ese razonamiento, el coste de detenerse es mayor que el de continuar, se continúa. Y es ahí cuando se llega a la convergencia de las catástrofes. ¿Por qué esto se le llama trampa de la escalada? Pues porque opera gracias a una asimetría de percepciones, es decir, cada bando interpreta la moderación del otro como debilidad y la firmeza como agresión. Y entonces, bueno, pues es decir, cada uno tiene que demostrar fortaleza, es normal. Opera porque la comprensión temporal de todo el problema, sobre todo cuando las crisis son energéticas, es que el tiempo de decisión se acorta dramáticamente. Es decir, ya no estamos hablando de meses, años, oye,
Lo de Ucrania lleva 4 años. ¿No? Al final esto tiene que ser en días, en pocas semanas, porque deja de fluir la energía al resto del sistema. La sangre de la industria. Claro, es decir, y entonces, claro, como no hay, como los tiempos de decisión se acortan, se impide una deliberación estratégica adecuada para tomar las decisiones que realmente sean positivas, o vayan a darnos una imagen con la cual podamos actuar de una forma coherente. Y entonces vemos a Trump. Cada día, cada hora va diciendo una cosa. Es decir, ya ha dicho 10 veces que Irán ya se había rendido, estaba derrotado, no tenía nada, ¿no? Las negociaciones van muy bien, no hay negociaciones por ningún sitio. Irán le ha regalado 20 petroleros, por Hormuz no pasa nada. Ya han pasado 2 barcos chinos. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Y esta déficit de tiempo y demás, pues nos lleva a una ausencia de puntos de parada claros, que a diferencia de los conflictos convencionales, el ucraniano, por ejemplo, aquí donde cada línea roja, cada escalada, acaba redefiniendo todo lo que es aceptable y no es aceptable. Porque la escalada es continua, es increscendo. La falacia de los costes hundidos, ¿cómo opera? Bueno, es decir, ¿qué tipos son de costes son estos? ¿No? Los costes hundidos. Hombre, los hay geopolíticos, por ejemplo, después de décadas de alianza con las petromonarquías y presencia militar permanente construida durante décadas, ¿cómo se va a ir ahora a Estados Unidos? Abandonar la región es una pérdida irreversible del estatus de potencia global hegemónica. Más otros se lo pueden creer y desafiarlo, ¿no? Es como el matón del colegio. Si deja que un día le pegue uno, mal negocio, ¿no? Los costes económicos, pues me imagino inversiones en infraestructuras energéticas, ahí están las grandes petroleras norteamericanas, por ejemplo, bancos norteamericanos, bancos occidentales, acuerdos comerciales bilaterales, fondos de soberanos de estos países que invierten en la economía norteamericana, reservas estratégicas. Claro, el coste de reconfigurar esas cadenas de suministro parece mayor que el coste de pues, no aguantar la guerra. Te lo planteas. Se lo plantean en el Pentágono. Costes de prestigio y credibilidad, ¿no? Declaraciones públicas de líneas rojas, compromisos de defensa mutua, son nuestros aliados, vamos a defender a Israel hasta el último momento. Claro, este tipo de coste de credibilidad, implica que retroceder siempre se interpreta como una pérdida de fiabilidad para los aliados. Y luego están los costes humanos. Bajas militares, heridos, bajas de civiles, despliegue prolongado de tropas, con el coste que tiene la guerra. Con lo cual se llega al convencimiento de que el sacrificio ya realizado, con todo lo que hemos ya sacrificado, hay que continuar. Hay que seguir. ¿Cómo nos vamos a ir ahora? Y así, la falacia de los costes hundidos lo que hace es bloquear cualquier posibilidad de escalada, de desescalada. El mecanismo psicológico es el que hemos dicho. Ya hemos invertido X, vidas, miles de millones, prestigio. Si nos retiramos ahora, todo eso habrá sido en vano. Luego hay que seguir. El mecanismo político, cualquier líder que proponga una salida negociada, ahora mismo va a ser visto como un tipo débil o un traidor. Y el mecanismo institucional, las burocracias de defensa y seguridad, es decir, y el complejo militar industrial desarrollan su propia inercia, ya tienen sus planes, sus despliegues, y detener todo ese proceso no es fácil. Requiere también un esfuerzo político y decisorio, en el cual muchas veces la inercia te acaba llevando a decir, no, pues que siga esto, a ver si ganamos, a ver si hay un golpe de suerte.
Es decir, la cadena, bueno, la cadena es un ciclo vicioso. Es decir, comienza con unos costes hundidos previos, las alianzas, la presencia militar, las bases, las inversiones. Hay un compromiso inicial, una acción limitada. Se entra en la trampa de escalada. Te responden. Cada respuesta exige otra respuesta. Y eso implica nuevos costes hundidos. Bajas, tienes que meter más recursos, prestigio comprometido. Y entonces llega la falacia de ahora no podemos detenernos con todo lo que hemos invertido ya, que es la justificación para una nueva escalada. Y entonces se sigue ya la trampa de la escalada, genera más costes hundidos y así llegamos al final, a la convergencia de las catástrofes. Consecuencia, un sistema de toma de decisiones que se vuelve autónomo, que ya nadie es capaz de detener. Porque los que tienen que tomar decisiones pierden la capacidad de preguntarse algo muy sencillo. ¿Estamos mejor ahora que cuando empezamos? Donald Trump, su camarilla de delincuentes, el genocida de Tel Aviv, ¿se han planteado si estamos ahora mejor que cuando empezamos? Pero ya no pueden planteárselo. Tampoco les importa mucho el bien de los demás, con tal de que el negocio de ellos funcione. Ya nada, es decir, aquí ya entran en funcionamiento pues una serie de límites, ¿no? Es decir, en el cual ya no se hacen las preguntas que se tendrían que hacer. ¿Qué impacto tendrá nuestra escalada en los precios de los alimentos en el mundo? ¿Qué pasará con las desalinizadoras del conflicto que están en el Golfo Pérsico si el conflicto se prolonga y son destruidas? ¿Cómo afectará la contaminación de aguas, aire y tierra por la consecuencia de las acciones militares en el Golfo Pérsico? No, aquí la única pregunta que se hacen es ¿cómo respondemos al último ataque sin parecer débiles? Hay que bombardear más. Ya está. Es decir, con lo cual, bueno, pues los mecanismos psicológicos estos operan en el corto plazo, en una lógica bilateral, es decir, y claro, la convergencia de catástrofes solo es posible verla en el medio y largo plazo, cuando las consecuencias empiecen a llegar, cuando unas crisis se alimentan otras, y entonces empezamos a ver los efectos. Cuando la convergencia de catástrofes se hace evidente para todos, ya los costes hundidos y la escalada han creado un punto de no retorno. Y este concepto es importante y luego iré a él brevemente. El punto de no retorno. La falacia de los costes hundidos impide, como hemos dicho, la desescalada, porque en todo conflicto hay una ventana de desescalada. Hay un momento en el que todavía uno puede echar marcha atrás, ¿no? Pero eso ocurre cuando los costes hundidos son bajos, con lo cual la presión para escalar, bueno, pues no supera la presión para negociar. Pero si es al revés, ya nadie va a evitar la escalada. Y cuando los costes hundidos ya son altos, la desescalada se vuelve insoportable. Es decir, no podemos rendirnos después de lo que hemos sacrificado. Y esto afecta a todos. Por supuesto a los iraníes, porque para ellos es lógicamente como los agredidos están, es decir, es una cuestión existencial, pero y afecta al agresor. Así que, bueno, pues, ¿cómo romper ese ciclo? Pues bueno, pues algunos autores dicen, aplicando la teoría de decisión, una planificación estratégica en el cual las inversiones pasadas no se consideren a la hora de planificar las acciones futuras. Esto es difícil, ¿no? Que vaya a ocurrir, ¿no? Pero bueno, es decir, o que haya compromisos con puntos de salida antes de lanzarse al conflicto, o incorporar análisis de policrisis, como hemos dicho antes, ¿no? Es decir, que cualquier escalada militar sea evaluada no solo a efectos tácticos militares, sino también por el impacto de todos los sistemas acoplados. Es decir, en lo que sería una guerra de quinta generación, una guerra híbrida.
diversificar la toma de decisiones, es decir, normalizar las políticas de desescalada, todo esto, bueno, pues, y sobre todo visibilizar los costes de la convergencia de catástrofes, ¿no? Es decir, antes del conflicto, pues educar a la gente y a la opinión pública y a los que tienen que tomar las decisiones sobre las consecuencias sistémicas, las consecuencias colaterales que hemos hablado, para que la inacción ante una escalada no sea la única acción que se tenga. Es decir, no, vamos a calibrar qué consecuencias va a tener esto, ¿no? Y bueno, es decir, yo voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis que esto no es elucubración. Es decir, esto hay experiencia histórica, ya comprobada y contrastada. Guerra de Vietnam. Es el estudio clásico para ver cómo ha funcionado la trampa de la escalada y la falacia de los costes hundidos. El origen, la teoría del dominó. Hay que impedir que Vietnam del Sur caiga en manos del comunismo, porque si no, caerá también Laos, y después caerá Camboya, y después Tailandia, el dominó, van las piezas del dominó cayendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso, para evitar que eso ocurriera, se tomó un compromiso inicial que era enviar asesores militares ya en época de Eisenhower y también de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos. La justificación, hombre, es una ayuda limitada a un aliado, no le vamos a ayudar, tampoco, pues mandar unos asesores militares tampoco es. Bueno, pues ese compromiso inicial pequeño generó ya dos activos hundidos. Uno, la credibilidad. Ya retirarse equivalía a abandonar un aliado. Y la presencia física. Una vez desplegados los asesores, ya se producían alguna baja. Y entonces eso ya creaba la presión política de que hay que proteger a nuestros chicos. Y ahí ya se inicia la trampa de la escalada. Fueron además cinco fases. Primera, se mandan los asesores. Es una fase que duró hasta 1964. Se llegaron a mandar 16.000 asesores, bajas crecientes. Decisión, no retirarse porque ya hemos invertido vidas. Con lo cual, ¿qué se hizo? Aumentar el número de asesores y empezar con un apoyo aerotáctico. Y así se entró en la fase 2, el incidente del Golfo de Tonquín, en el cual a alguien le interesaba que había que escalar la guerra y montó una operación de falsa bandera en la cual aparentemente los norvietnamitas atacaban un barco de la flota norteamericana. Un barquito, no era una cosa... Bueno, resolución del Golfo de Tonquín, que se autorizaba a las tropas a los Estados Unidos a tomar represalias. Mecanismo, bueno, pues la escalada. Es decir, empezar a haber ataques aéreos. Fase 3. Pues la fase 3 va de 1965 al 68. ¿Qué se hizo? ¿Cómo? Pues se tomó la decisión de bombardear Vietnam del Norte, pero con bombardeos de terror masivo, bombardeos de alfombra, incluso con bombardeos con sustancias químicas para provocar la desaparición de zonas selváticas, la gente naranja. La lógica de aquello, había que demostrar determinación, claro, castigar la agresión. Resultado, no se doblegó la voluntad de resistir de Vietnam del Norte y del Vietcong, pero lo único que tuvo como consecuencia es el aumento de las bajas norteamericanas y los costes de mantener la guerra. Con lo cual sí se llegó a la fase 4, la escalada, la guerra abierta entre 1965 y 1968. Se envió de tropas de combate, se llegó a enviar 543.000 efectivos norteamericanos en su fase máxima en 1969. Justificación, había que proteger las bases y buscar y destruir a los terroristas del Vietcong. La trampa de la escalada, pues que cada incremento de tropas se justificaba por el anterior. Es decir, oye, hay que proteger a nuestros muchachos, hay que aumentar más tropas, hay que enviar más tropas, más aviones, más bombas, más bombardeos. Y así la escalada
Y a medida que aumentaba la escalada, aumentaban los costes hundidos, pues todo cuesta. ¿Mm? Y a veces es como para reírse, lo que pasa es que no tiene ni puñetera gracia. Es decir, nunca nadie se preguntó si el objetivo que se trataba de conseguir valía el coste que se estaba provocando, ¿no? Fase 5, vietnamización. Esto va ya de 1969 a 1973, ya con Richard Nixon, el cual, queriendo salir del embrollo ese, empieza a reducir tropas. Pero claro, para reducir tropas y mantener el control de la situación, ¿qué hace? Ampliar los bombardeos también a Camboya y Laos. Es decir, extiende la guerra. Un genio. 3 millones de muertos ahí. Sí, Como un nada. genio. Ya para entonces, cuando llega Nixon, ya se habían perdido 30.000 vidas norteamericanas. Claro, retirarse era traicionar todo ese sacrificio. Luego no te podías retirar. Resultado, la guerra se prolonga otros 5 años más, mueren otros 30.000 norteamericanos, ya no cuento las bajas ni vietnamitas, ni de Camboya o Laos. Es decir, y al final un desastre y tienen que salir corriendo. Así se produce el mecanismo de retroalimentación de la trampa de la escalada y la falacia de los costes hundidos. Mira, alguna frase, por ejemplo, Lyndon Johnson, el presidente norteamericano que inició la escalada en Vietnam, dijo en 1965, si retiro a nuestros muchachos ahora, ¿cómo miro a los ojos de las madres de los que ya han muerto? Ya, este es el argumento. Esta es la justificación. Robert McNamara, que era el secretario de Defensa, del Departamento de Defensa, el Peter Hegseth de su época, en sus memorias, que se publicaron después de su muerte, dice, sabíamos desde 1966, es decir, en la fase 3, que la estrategia no funcionaba, pero no podíamos detenernos. Habíamos invertido demasiado. Bueno, pues es una prueba práctica de toda la teoría que hemos estado explicando, de cómo funciona esto. Podríamos seguir hablando mucho de todo esto, pero tampoco nos podemos extender, porque si no se me va el tiempo y quiero dejar alguna cosilla más, ¿no? El tema de, bueno, el resumen, como he dicho, es decir, el compromiso inicial, asesores, el incidente Tonkin, de ahí comienzan los bombardeos, empiezan a enviar tropas terrestres, ya costes hundidos, 30.000 muertos ya en el año 68. Pues ahora ya podemos retirarnos, venga, más tropas, más bombardeos, es decir, 5 años más de guerra, otros 30.000 muertos. Resultado final, 1973, con un tratado de paz que era similar al que ya se había propuesto en 1965, solo que con 60.000 muertos norteamericanos, y no quiero decir ya nada de vietnamitas. Algo así puede acabar sucediendo en el Golfo Pérsico. Algo así puede acabar sucediendo en el Golfo Pérsico. En Vietnam fue imposible romper el ciclo, este ciclo infernal. Aquello terminó por agotamiento. ¿Cuándo se produjo la retirada, la derrota norteamericana? Pues cuando los costes políticos internos en Estados Unidos superaron a los costes de retirarse. Es decir, cuando ya era imposible de sostener. Cuando el pueblo salió a la calle, sí, ¿no? Claro, cuando se firmó el Acuerdo de París en el año 73, que era prácticamente idéntico a los términos que ya se habían establecido en el año 65, y con un coste de la guerra, un empantanamiento que se llamó vietnamización, aquello, que bueno, pues fue un desastre, una derrota. Y algo así, como digo, puede acabar ocurriendo. ¿Qué tenemos ahora en esta convergencia? Bueno, pues tenemos como nodo crítico, hemos dicho antes, en el Golfo Pérsico, una concentración energética, tanto de fuentes como de infraestructuras, ¿no? Es decir, de petróleo, un punto de estrangulamiento que es el estrecho Hormuz, otro en el estrecho de Bab el-Mandeb, porque Yemen ya ha entrado a la guerra, en cualquier momento se va a producir. Una dependencia global de derivados, es decir, todos los productos refinados del petróleo, el gas natural, la petroquímica, los fertilizantes, los plásticos, que parece que nadie se acuerda,
Los fármacos, el aluminio, la industria química, además un montón de infraestructuras frágiles, las plantas desalinizadoras, refinerías, puertos, oleoductos, que son muy vulnerables a ataques tanto físicos como cibernéticos, está todas esas infraestructuras, los cables submarinos, una interconexión financiera, como es todo el tema de los fondos soberanos o de los pagos de ese petróleo, que ahora, bueno, pues Irán ha exigido que, oye, por aquí, si no eres de un país beligerante, pues pagas en yuanes y ya está. Pero eso tiene efectos sistémicos, que algunos no, parece que no le están dando la importancia que realmente tiene. Evidentemente, sobre todo esto podríamos estar hablando mucho tiempo, pero comprimiendo todo un poco. La crisis energética, introducción del estrecho de Hormuz, ataques a las infraestructuras, coste de oferta, subida de precios. Que eso va a afectar a todos los precios. El tema industrial, el helio y el aluminio. Es decir, cuando deja de salir el aluminio de allí, el helio, se produce una crisis industrial, porque esto depende del gas natural y de la energía barata del Golfo. Corte de suministro, parálisis de producción. La química, los plásticos, la urea, el azufre, fundamentales para el azufre para el ácido sulfúrico, los fosfatos, necesarios para la agricultura. Es que, es decir, son tantos los productos, disrupción del valor de las cadenas de valor global, porque van a subir de precio si es que salen, que es que igual ni salen, y vas a tener que buscarlo donde puedas. La alimentaria, lo hemos hablado, fertilizantes, que dependen del gas natural, transporte más caro, caída de la producción agrícola, inflación alimentaria. La humanitaria, imagínate que se destruyen las desalinizadoras. Millones de personas sin agua potable. Migración masiva. Porque es que o migran o se mueren en sed, ¿no? La sanitaria, bien. Muchos de los principios activos de la petroquímica se obtienen en la petroquímica, en el helio y en los plásticos estériles. Estos principios activos se envían a las grandes fábricas farmacéuticas, por ejemplo, en China o en India, que son las que suministran a todo Occidente. Crisis sanitaria por escasez de medicamentos y de material sanitario. Ya algo vimos cuando la pandemia. Algo vimos. La ambiental, como os he hablado, de quema de pozos, derrames masivos, contaminación del aire, del agua, del suelo. El transporte, estrangulamiento de rutas marítimas, más combustible caro, pues chicos, cadenas de suministros rotas, inflación de los fletes de los barcos, de los seguros de los barcos, aumento de precios. La crisis financiera, shock energético, más inflación, más volatilidad de los mercados, recesión, caída del PIB, desempleo y presión sobre la deuda. Y luego la crisis geopolítica, porque lógicamente esto lleva a involucración de potencias, que todo puede acabar provocando una escalada militar, se aumentará la doctrina de disuasión y la proliferación nuclear. Es decir, estamos ante un conflicto sistémico. Estas crisis no operan en paralelo. No es que haya una crisis energética y una crisis sanitaria o una crisis humanitaria, no. Se retroalimentan unas a otras, se van solapando y van agravando, unos a otros van agravando esta crisis, ¿no? Y es eso a lo que llamamos convergencia de catástrofes. Es decir, la sincronización de estas crisis en un único colapso sistémico. Y alguien dirá, y ya hemos llamado en estos minutos que nos quedan, hemos llegado ya a ese punto. Pues no lo sabemos. Pero los analistas y los que se dedican a esto sí que establecen una cosa que llaman puntos de no retorno, que son los umbrales críticos a partir de los cuales cada crisis se vuelve irreversible. Es decir, la vas a tener. Y bueno, pues es decir, ¿qué significa que es irreversible? Pues que el sistema ya no puede regresar a su estado anterior por medios convencionales. Es decir, ya hay que tomar medidas excepcionales. Y ya os podéis imaginar lo que eso muchas veces significa.
Además, estos puntos de retorno se autoalimentan, es decir, la dinámica de la crisis genera sus propias fuerzas de propagación, independientemente de cuál hubiese sido la causa. Es decir, cuando estas crisis golpeen, por ejemplo, en un país en Centroamérica, en Europa, donde sea, nadie se va a acordar de que esto empezó por un ataque anglosionista contra Irán, por un asunto de que querían cambiar el régimen de los ayatolás. Es que al agricultor de Costa Rica es que todo esto le va a traer sin cuidado, porque lo que va a ver es que tiene un problemón. Además, estos puntos de no retorno significan pérdida de capacidad de respuesta. Es decir, las instituciones y los mecanismos de gobierno ya no pueden intervenir eficazmente porque esto se va de sus manos, no depende de ellos. Aunque un gobierno quiera decir cómo acometemos esto, igual ya no tiene mecanismos para poder actuar. Pues, ¿qué va a hacer si no hay fertilizantes en el mercado o no puede pagarlos? ¿Qué va a hacer? Y tiene además estos puntos de no retorno, obedecen un efecto cascada. Es decir, en el momento que se cruce el umbral de uno, acaba actuando en los otros umbrales, porque son sistemas acoplados. Y entonces, bueno, no me puedo entretener mucho, pero voy a decir, por ejemplo, algunos de esos puntos de no retorno para que veáis cómo todo esto se puede medir y se puede analizar. Ya sé que en los medios de comunicación de la gusanera no va a salir, pero para que ustedes tengan, por ejemplo, habrán oído hablar, sacamos las reservas estratégicas para evitar la subida del coste de la gasolina y demás, ¿no? De los combustibles. Bueno, cuando las reservas estratégicas coordinadas caigan por debajo del umbral de 60 días, se produce una cosa que se llama pánico de reposición y ya es imposible estabilizar los precios. Es decir, hay un momento en que me queda para menos de 60 días. A partir de ese momento vas a buscar el petróleo donde sea y al precio que sea, porque si no se te para el país. O las potencias invadiendo otros países por seguridad nacional. Claro, se te para el país. Con lo cual, pero es que además, si en un momento determinado ya se para la cosa, la reposición simultánea de todas estas reservas estratégicas van a mantener los precios alcistas durante al menos de 12 a 18 meses. Es decir, que esto ya sabemos que como el conflicto continúa hasta el punto de que las reservas estratégicas de un país caigan por debajo de los 60 días, ya sabemos que la crisis la va a tener de 12 a 18 meses. La crisis está, la energética, este punto de no retorno. Por ejemplo, la destrucción permanente de la capacidad de producción. Bien, cuando se destruye más del 15 o 20% de la capacidad de producción de crudo o gas en la región, el Golfo Pérsico, que significa más o menos destruir aproximadamente un poco más de 1,5 millones de barriles diarios, bueno, pues la curva de recuperación, y eso está comprobado con los conflictos de Kuwait, Libia e Irak, no se recupera en menos de 3 a 5 años. Es decir, que no vamos a tener situación normal ya de salida de petróleo y gas del Golfo Pérsico ya por lo menos en 3 años. Como poco. Como poco, en 3 años. Por ejemplo, por decir uno del vector industrial, ¿no? El helio. Las reservas globales de helio, si las reservas globales de helio se reducen a menos de 6 meses, bueno, pues la crisis ya está asegurada, porque las reservas que hay ahora mismo son para 12 meses. Es decir, ya entraríamos en peligro. Si las reservas, se agotan las reservas de helio, se paraliza toda la cuestión de diagnósticos médicos, fabricación de chips, ingeniería aeroespacial. Todo. Lo mismo podemos decir del aluminio. Basta, basta que se interrumpa el suministro eléctrico más de 72 horas
para que las cubas electrolíticas requieren de 6 a 12 meses para iniciar la producción. O los plásticos. Es decir, si más de un 30% de la capacidad petroquímica del Golfo cae, ya estaríamos ante lo que se llama fuerza mayor, con lo cual se anularían todos los contratos de largo plazo. La gente tendría que buscar, los países buscar nuevos proveedores, las empresas nuevos proveedores. Es decir, estos proveedores alternativos harían que no se volvieran los contratos anteriores en el Golfo. Es decir, un desastre. Los fertilizantes, lo hemos comentado. El azufre, lo hemos comentado. Es decir, una interrupción de más de 6 meses de suministro de azufre representa que se forme un cuello de botella y una reducción estructural de la capacidad de producción agrícola. El grano, por ejemplo, de la FAO, que ustedes saben es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, dice que si aumenta 1,5 veces el precio medio de 5 años en 3 países exportadores, el colapso del mercado internacional de granos está asegurado. Y eso, para normalizarse de nuevo, necesitas 2-3 años. No sé, la quema de pozos, los fármacos. Claro que hay ahora mismo las reservas globales de productos activos para fármacos es de menos de 3 meses de consumo. Claro, es decir, todo esto, imaginar lo que va significando, ¿no? Los derrames masivos, la crisis de la deuda soberana, la venta de activos, los temas económicos, mucho, por supuesto. El éxodo masivo del que habíamos hablado. Es decir, entraríamos en unas situaciones. Y luego, claro, todo esto al final confluye en un punto de no retorno sistémico, cuando ya la propia convergencia de catástrofes se va alimentando también ella misma. Si hay más de 3 vectores principales de punto de no retorno superados, la capacidad de respuesta coordinada se supera. Eso ya se conoce, se ha experimentado, ¿no? El tiempo de respuesta institucional también lleva a la parálisis, porque la crisis va evolucionando más rápido que la capacidad de respuesta de los propios estados. Y bueno, pues acaba siendo todo esto pues eso, una especie de crisis sistémica, ¿no? Un elemento crítico en todo esto es reconocer que la propia noción de punto de no retorno puede convertirse también en una trampa. Porque los que tienen que tomar decisiones a veces sobreestiman que ya es irreversible. Es decir, si ya hemos pasado el punto de no retorno, ya es demasiado tarde para desescalar. Ya hay que seguir para adelante. Con lo cual se justifica de nuevo una nueva escalada. Es decir, ya en la locura absoluta, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta que subestiman también la irreversibilidad. Es decir, si es imposible volver hacia atrás, ya se han superado los puntos de no retorno sistémicos que ellos están creando, pues entonces, es decir, te están metiendo cada vez en un lío mayor. Vas a ahondar tu propia crisis, ¿no? En definitiva, si tenemos un umbral crítico de menos de 60 días de consumo energético, si se destruye más del 15% de la capacidad, si tenemos unas reservas de helio para 6 meses de consumo, o 72 horas sin energía para la producción de aluminio, o el 30% de déficit en ventana para los fertilizantes, o el 50% de capacidad de los desalinizadoras perdida en 30 días, es decir, se mantiene durante más de 30 días, o por ejemplo, se consumen los productos activos farmacéuticos en menos de 3 meses de reservas que hay. O, por ejemplo, el tema financiero, porque es que la subida de $50 en el precio del petróleo, que ya se ha producido prácticamente, significa una caída de entre el 2 y el 5% del PIB, dependiendo del país. Pero es que ahora mismo, por ejemplo, los países europeos, ninguno lleva al 2% de crecimiento. Es decir, nos mete a todos en recesión. Inflación, recesión, subida de tipos de interés, suben las hipotecas, se encarece la deuda, necesitar más impuestos para pagar esa deuda. O sea, es un desastre, ¿no?
Los puntos de retorno en una convergencia de catástrofes, ya digo, no son meros umbrales técnicos, ¿no?, para un ingeniero, son realmente transiciones de fase. Es decir, todo sistema complejo, la transición de fase es que tú saltas a otro plano en el cual volver para atrás ya te implica ya unos costes que a veces son inasumibles. La cuestión del Golfo Pérsico es que la concentración extrema que existe ahí de infraestructuras críticas en un espacio tan reducido, combinado con la interdependencia global de esas infraestructuras, con la economía global y todo, pues hace que la situación ahí sea muy grave. No es una simple guerra convencional en un punto del globo, como hemos visto muchas, ¿no? Ni con la de Vietnam, por ejemplo, que hemos citado, ¿no? Aquí es que la paradoja estratégica es que los que tienen que tomar las decisiones, atrapados en la lógica de la trampa de la escalada y de la falacia de los costes unidos, tienden a ignorar estos umbrales críticos hasta que ya es demasiado tarde. Cuando ya no puedes evitar la convergencia de catástrofes. Y ahí ya pues, se produce la situación a la que, si esto nos separa, vamos a acabar llegando, indefectiblemente. Está medido, está comprobado. Los planificadores, los estados mayores del conflicto, militares, lo saben. Los planificadores políticos lo saben. Los técnicos que tienen que evaluar lo saben. Y lo que es peor ya, todo esto puede llevar a que se activen otros posibles conflictos colaterales. Por ejemplo, en los países del Golfo, la población de Bahrein contra su régimen tiránico, o en Emiratos, o en Kuwait, o la situación en Siria, que ya empieza a haber también movimientos, o la resistencia palestina, que tenga que seguir activa pidiendo lo que en justicia le pertenece. O, por ejemplo, dado el choque del gobierno español con los Estados Unidos y la OTAN por esta cuestión de la guerra, a lo mejor se le ocurra a Estados Unidos activar a Marruecos para buscarnos un conflicto en el sur, conflicto bélico, o que ocurra algo en el Cáucaso, que alguien provoque, por ejemplo, ataque el oleoducto BTC que trae el gas del Caspio hacia Europa, o que alguien, o a consecuencia de, se activen conflictos como entre Pakistán e India, la cuestión de Afganistán en estos momentos, sigue ahí, latente, o la cuestión de Taiwán, que podría, es decir, unos u otros actores, a lo mejor unos por desviar la atención o otros por aprovechar la ocasión, iniciar el conflicto en esa zona del mundo. Es decir, esto también es otro peligro. Y finalmente, para acabar, algunas recomendaciones. Pues claro, dice, este ha venido aquí a aguarnos y a fastidiarnos la Semana Santa, ¿no? Es decir, la convergencia de catástrofe, madre mía, ¿dónde nos va a llevar esto? Bueno, lo que es inevitable va a llegar. Yo creo que lo único que hay que hacer es estar un poco preparados. Y además, no podemos hacer nada porque nosotros no somos los que decidimos. Lo que podamos hacer es precisamente en contra de las decisiones que toman las clases políticas, mediáticas, financieras, económicas que tenemos. Bien, pero realmente nosotros, en nuestro entorno, poco podemos hacer para evitar que haya una escasez de medicamentos o que la gasolina cueste X. Pero bueno, algunas recomendaciones. La primera, apaguen la televisión. No atiendan a la cuestionera mediática porque no les va a decir la verdad. Le van a ocultar los aspectos más críticos. Le van a hablar de lo que las fuerzas israelíes han bombardeado esta mañana en Teherán y si ha habido algún enfrentamiento en el sur del Líbano. Y que el petróleo ha subido o ha bajado un poquito, o el Brent está a tanto. Eso es lo que le van a hablar. Otra recomendación es ser conscientes de la realidad. Hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos.
Si de esta hora y poco que llevamos hablando podemos hacer que tengan una, dos, tres herramientas para poder analizar esa realidad, nos podemos dar por contentos. No endeudarse. No endeudarse. Si vienen momentos de crisis, lo peor que nos puede ocurrir es tener grandes deudas, porque hay que acometerlas y a lo mejor no es el mejor momento para poder acometerlas. Entonces, todo lo que se pueda evitar de endeudamiento, mejor. No la hipoteca, que ya sabemos que algunos la tienen, oye, tienen que vivir en algún sitio. Pero, por ejemplo, los usos desmesurados de las tarjetas de crédito, ese dinero facilón, o esos créditos al consumo que te los están ofreciendo las entidades bancarias todos los días. Preguntarse siempre si realmente necesitas endeudarte. Oye, si tienes que hacer una operación o ir al dentista no te queda más remedio. Pero hacerse la pregunta, ¿es necesario realmente que tenga que endeudarme por esto en concreto? Hacerse esa pregunta. Es una trampa para tenernos atados. Tener algo de despensa. Tampoco hace falta tener un almacén o ni comprar 200 rollos de papel higiénico como vimos en la pandemia, por favor. Pero sí tener, bueno, pues lo que nuestras abuelas tenían, unas legumbres, conservas, alimentos no perecederos, cosas así. Bueno, aunque solo sea porque, mira, simplemente, como puede que suban de precio, pues ahí los tienes y los has comprado más baratos. Aunque solo sea por eso. Algo de dinero efectivo en casa. No dependamos exclusivamente del dinero plástico, del dinero electrónico. No sea que, ya vimos en un apagón, se vaya a luz. Y ustedes no tengan ni para comprar una barra de pan. Y aquellos que tienen el privilegio de tener dinero o tener recursos, me podrían a lo mejor preguntar, ¿y dónde lo podemos hacer? Pues claro, va a venir inflación, seguro, va a venir inflación. Con lo cual se va a perder poder adquisitivo del dinero. Bueno, pues aquellos que se lo puedan permitir, ahí yo a la gente que sigo habitualmente es lo que más suelen recomendar, que es metales preciosos, el oro. Aunque hayan visto que ha bajado, hay movimientos especulativos, no se preocupen por eso, y porque hay empresas que han tenido que acometer gastos extras y han tenido que vender parte de su oro. Pero, es decir, otros lo están comprando y esas mismas empresas, en el momento que puedan revertir la situación, van a volver a comprar oro como valor refugio. Entonces, el oro va a subir, es decir, va a estar asegurado. Y también los bienes raíces. Es decir, al final, si tú tienes una tierra, una vivienda, eso lo tienes ahí. Valdrá en su día más o menos, pero tiene un valor. A lo mejor un día llegamos en que lo que tengas metido en un fondo de inversión de esto que tiene BlackRock y demás, igual no tienes nada. Dicen default y ya puedes reclamar al maestro O te Armero. ponen un corralito y solo te dejan sacar 1.000 euros al año o al trimestre. Ya que yo es lo más que me atrevo a decir, ¿no? Yo creo que esto, no, para poder acometer lo que pueda venir, a sabiendas de que, bueno, el señor Trump y su camarilla y los locos siniestros de Tel Aviv, pues amenazan con iniciar una ofensiva terrestre, con lo cual la guerra se puede alargar, y si esto se nos va a más de 3 meses, algunos de los umbrales críticos que hemos comentado, algunos de los puntos de no retorno se van a sobrepasar. Y por lo tanto la crisis la tenemos asegurada. ¿Que no se llega? Ojalá. Perfecto. Y además, si porque Donald Trump se retira y se va a victoria iraní, que es lo que todos deseamos. Pero hay que pensar, precisamente por esto que hemos estado hablando de la falacia de los costes hundidos y la trampa de la escalada, es que podamos estar a las puertas de un conflicto que se pueda llevar durante meses, y con las consecuencias que sabemos que va a tener. Así que nada más, Santi. Y señor, pues esto... Nada más, menos mal, porque si nos cuentas algo más, nos pegamos un tiro aquí en directo todos. Yo, sinceramente, este tema lo había estado trabajando, es decir, la cantidad de datos y de papeles que tengo acumulados sobre esto da para más, pero no...
yo creo que no vamos a meter más programa de esto. Es decir, quería encajarlo en el de hoy para, bueno, pues, a ver si el próximo lunes hablamos de una cosa más, no sé, menos tétrica, ¿no? Lo malo es difícil porque una vez que llegas, como dices tú, a esos puntos críticos, la cosa es exponencial. No es que vaya empeorando un poco a No. poco. Es que llega No, un pero además momento en que cada vez más rápido hasta que revienta todo. que unos refuerzan a los otros, claro. Claro. Es que no es que a ti te cueste más echar un litro de gasolina. Es que al transportista que ha traído las lechugas desde Murcia a Madrid, también va a decir que a él le cuesta más la gasolina y va a subir el precio. Y ese precio al final, ¿quién lo va a pagar? El consumidor que vaya al mercado y compre la lechuga. Y los neumáticos y los gastos del Y camión. Todo todo. tiene que transportarse, todo, porque no lo tienes en la puerta de tu casa, todo tienen que traerlo, ¿no? Aunque parezca que está ahí en el Claro, supermercado. y cada paso en la escalada va empeorando la situación. Si ahora la escalada sigue y los hutíes cortan el estrecho de Bab-el-Mandeb, se corta el canal de Suez, pues eso es otro 15% de comercio mundial que se va al carajo, ¿eh? Claro. En fin, pues eso es lo que hay. ¿Algo tú para mañana, Santi? Bueno, mañana en mi canal es Semana Santa y posiblemente no va a estar Javier Martínez. Yo no sé si podré, si puedo hago yo el programa. Si no puedo, pues mañana no nos vemos. Mañana Eso sí, a las 9 de la noche, en Demoliendo Mitos de la Política, como siempre, el señor del algoritmo, Fernando Moragón, preparado para ver qué nos cuenta. A ver si nos trae algo alegre, porque si no... Perfecto, a ver qué buenas noticias nos trae. A ver. Pues nada, y a todos ustedes un saludo. Aquellos que estén en territorio católico, bueno, cristiano. Es la Semana de Pasión, es decir, y bueno, pues aquellos que sean creyentes que lo disfruten en su fe y aquellos que no, pues que pasen unos buenos días. Tenían que estar trabajando, pues oye, esto es una fiesta religiosa, no sé. Pero bueno, que pasen unos días todos ustedes lo mejor posible y a ver si en medio de estos días las tormentas se aplacan un poco. Si no, por desgracia, mucho de lo que hemos hablado en este programa pues se va a ir cumpliendo. Y conste que ya se fueron cumpliendo porque vemos como los precios en los últimos meses, como es poquito a poco, parece que no, pero cada vez que vas al supermercado te tienes que gastar 10 euros más, cada vez 10 euros más, y aquí estamos. Así que nada, pues nada, hasta el próximo lunes y un saludo a todos. Un abrazo.